noches a todos, bienvenidos a Plan M. El gobierno está en un proceso en el cual reconoce lo que está sucediendo en la realidad. La inflación, la recesión y el tarifazo. Hoy Macri dijo incluso, esto es tremendo, pero el tarifazo lo estamos implementando de manera gradual. Pero hasta el propio presidente reconociendo el impacto del tarifazo. Y todas las estadísticas oficiales que vienen surgiendo, o del INDEC o de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, son estadísticas que muestran una altísima inflación, aumento de la pobreza, recesión, el impacto de las tarifas. Es decir, no se oculta desde el INDEC o las estadísticas de Macri la realidad. Después vamos a discutir, bueno, ¿qué hace el gobierno ante esa realidad, ¿no? Porque claro, el gobierno dice, miren, esta es la realidad, es terrible. Estamos en el peor momento económico, pero confía en que gran parte de la factura por esa realidad se le pase al gobierno anterior, al gobierno de Cristina. Eso es un poco la estrategia. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el INDEC ocultaba, ahora se muestra la realidad. Algo así como una especie de sincericidio del INDEC o de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense estos datos. La línea de pobreza hoy publica la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, del gobierno también de Cambiemos, de Larreta, publica la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires para junio, está en 12.708 pesos. Y tiene un aumento de casi 3% respecto a mayo. Y la línea, es decir, para no ser pobre hay que ganar una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, por lo menos 12.700 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Y la línea de indigencia, reconocido por el propio gobierno de la ciudad, las estadísticas de Macri, dan 6.100 pesos, con un aumento todavía mayor, del 3,2% solo en junio. Es decir, la inflación sincerada y el aumento, si se quiere, de la pobreza, vía aumento de la canasta de la pobreza o la canasta de indigencia, también sincerada en las propias estadísticas oficiales. Pero el sincericidio, si se quiere, de la estadística de Macri sigue con la canasta total para la clase media, que también venía relevando hasta ahora el gobierno de la ciudad, que en mayo, este es el último dato, se va a dar a conocer el mes de junio ahora en los próximos días, y el aumento va a ser mayor al 3% que veíamos recién para la canasta de la pobreza, da 15.600 pesos. La canasta básica para no caerte de la clase media si sos propietario, con casi 42% de aumento mayo de este año, mayo del año pasado. Todos datos oficiales de las propias estadísticas de Macri. Y la canasta total, para no caerte de la clase media, si sos inquilino, no propietario, tenés que pagar encima un alquiler, está en 19.200 pesos. También con un aumento del 41% en el último año. A ver, el sincericidio de las estadísticas oficiales, las estadísticas de Macri, sigue con los datos de inflación, que desde los últimos 2 meses está publicando el INDEC, que dan, a diferencia de lo que pasaba en la era del kirchnerismo, ahora los datos del INDEC dan más inflación que los datos de las consultoras privadas. Fíjense estos datos. En mayo para el INDEC la inflación fue del 4,2% y para el índice Congreso de las consultoras privadas, el que difunde la oposición, fue del 3,5%. Es decir, el INDEC reconoció más inflación que las consultoras privadas. Y en junio la inflación que reconoció el INDEC fue del 3,1% versus 2,9% del índice Congreso de las consultoras privadas. Es decir, el gobierno reconoce la realidad. ¿Será sincericidio o no? Lo cierto es que el INDEC o la Dirección de Estadística de la Ciudad está mostrando una realidad muy pero muy complicada desde el punto de vista, si se quiere, económico, desde el punto de vista de inflación, desde el nivel de actividad. Hablando del nivel de actividad, ayer el INDEC dio a conocer los datos de ventas en supermercados y ventas en shopping. También con una caída muy pronunciada en volumen, un derrumbe de las ventas de supermercado, 15% de caída en shoppings, en volumen, en cantidades, en mayo, y 12% la caída de ventas de supermercados. Bueno, todos datos oficiales, es decir, no hay que indagar en las estadísticas privadas. La pregunta es ¿por qué el gobierno acepta el sincericidio? Bueno, en primer lugar porque es parte de reconstruir la confianza en el Estado, en la política pública. Si seguían truchando las estadísticas oficiales, claramente iban a lo que le pasó al kirchnerismo desde que empezó a truchar las estadísticas oficiales y el INDEC,
que es que perdió toda credibilidad la política oficial. Pero me parece que hay un elemento más que está jugando, que pese a que reconoce la recesión, la inflación altísima, el impacto del tarifazo, el gobierno todavía cree, está convencido, mirando en las encuestas, que gran parte de la responsabilidad en la opinión pública de la realidad económica muy mala que estamos viviendo, y que ha empeorado evidentemente desde fines del kirchnerismo, desde fines del año pasado, se lo pasan como factura principal al gobierno anterior. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en mejorar la realidad? ¿En cuánto tiempo se acerca eso que pronosticaban desde el gobierno para el segundo semestre? ¿O cuánto tiempo tarda en llegar la factura sobre la realidad que no repunta exclusivamente a la Casa Rosada? Eso hoy no está ocurriendo, pero en algún momento, tarde o temprano, las cosas tienen que cambiar. O mejora la realidad o esas facturas van a ir directamente a la Casa Rosada. Fíjate otro dato de la realidad y después vamos a repasarlo. Lo que ha pasado con la canasta básica, en la disparada de los precios de la canasta básica, que pone al gobierno ante este dilema. Entramos en el segundo semestre con recesión y altísima inflación. El sincericidio oficial es una estrategia, tiene que ver con no mentir más desde el Estado, desde el poder. Con esto, de alguna manera, el gobierno en algún momento cree que la realidad va a cambiar, o cree que todavía todas las facturas por lo que está pasando en la economía le va a llegar a Cristina. Mirá el informe. Después del tarifazo en los servicios, volvió la preocupación por los aumentos de los productos de la canasta básica. El que encendió las primeras luces de alarma fue el presidente de la Sociedad Rural. Como anfitrión de la exposición anual, Luis Echevere justificó las subas en la carne con un curioso argumento. Dijo que aunque el kilo de lomo cueste 120 pesos, nadie lo come más allá de la frontera de la avenida General Paz. La pura verdad. Saliendo de acá de la General Paz, por ejemplo, la gente no come lomo. ¿Por qué? Porque es un corte magro y en lo que vivimos en el campo nos gusta la carne gorda, con grasa. Que tiene gusto la carne con grasa. Claro, no porque es la duda. que le da sabor, ¿no? Pero si vos te haces 100 kilómetros de la capital, el lomo vale igual que la pulpa. Sin embargo, los aumentos se repiten en todos los productos de la canasta básica. Los precios del pan, el arroz, la leche y la harina se incrementaron entre un 38 y un 50% en el último año. El kilo de queso fresco escaló un 48% y el tomate hoy cuesta 90% más que hace un año atrás. Como si fuera poco, desde el sector gremial ya advierten que la semana que viene se triplicará el precio del aceite en góndola. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Jofra, afirmó que en pocos días el gobierno eliminará el fideicomiso que subsidia el valor interno del producto desde 2008. Hagan el cálculo de que la botella de aceite va a subir 3 veces, no te quepa la menor duda. ¿3 veces 90 pesos? Seguramente, sí. Y los empresarios estaban como los caballos en la gatera. Calculo que cuando le abran la gatera ya lo van a tener la semana que viene en los precios de góndola. Desde el gobierno nacional, el ministro Oscar Aguad dijo en público lo que muchos funcionarios repiten en privado, que el tarifazo en la energía va a derivar en un derrame de riqueza. ¿La inflación está bajando, como dice el gobierno de Cambiemos? ¿O con el segundo semestre resurgirá una espiral de nuevas subas? ¿Macri cree que la única salida es aferrarse a la teoría del derrame? Bueno, ahora ya están nuestros estudios Raúl Aragón, encuestador, consultor político. ¿Hay un poco de esto en el gobierno? ¿Está confiado de que todas las facturas siguen llegando a Cristina, la anterior administración? Porque hay una especie de sincericidio. Yo Sí, todos los datos que mostré de la economía yendo para abajo y la inflación para arriba son datos oficiales. Son datos oficiales, pero yo creo que la estrategia es distinta. La estrategia es mostrar estos números para después poder mostrar una mejora, porque apuestan a la mejora. Si vos no mostrás estos números ahora, la mejora no se va a notar tanto. Están construyendo un escenario y esperando, ellos creen, y en esto son sinceros, que efectivamente la economía va a mejorar, la inflación se va a desacelerar hasta llegar a 1% mensual, lo cual sigue siendo alto, pero es tolerable. Y entonces ellos pueden comparar y decir, vieron, teníamos razón, etcétera, entramos
en el segundo año va a ser mejor, etcétera. Me parece que esa es la estrategia, no es una estrategia equivocada si están en lo cierto respecto de que efectivamente va a haber una mejora, ¿no? A ver, ya está en nuestros estudios Héctor Toti Flores, hoy dirigente de Cambiemos, muy cercano a Elisa Carrió, en La Matanza. Está el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Alan, Javier Gentilini, legislador porteño del Frente Renovador, y está con nosotros también Juan Carlos Alderete, coordinador de la CCC, la Correa Interclasista y Combativa. En un rato vamos a hablar porque ha sido amenazado por algunos grupos ligados al narcotráfico. Alderete, un episodio muy grave. Le pregunto al Toti que conoce cómo es la realidad y admite que la realidad en términos de pobreza y de inflación es muy complicada. Pero ¿tiene esperanza de que esto pueda cambiar? Toti, hoy Macri salió a aclarar, a decir que todas las medidas que había tomado eran para los pobres. Esto porque muchos creen que el gobierno de Macri, y esto se da también en las encuestas, es un gobierno para los ricos. Es decir, que toma medidas principalmente para un sector de la sociedad más acaudalado, y que espera que en algún momento lleguen las inversiones y que esa bonanza derrame en los más pobres. Pero como una especie de paso intermedio, primero tienen que venir las inversiones. Ya, lo primero fue la campaña electoral que se centró sobre esta cuestión, diciendo de que Macri iba a gobernar para los ricos y por lo tanto todos los planes sociales que habían, los programas sociales, iban a ser eliminados. Eso fue parte del terrorismo que se hizo en los barrios para decir no voten a Cambiemos. Nada de eso pasó, es decir, no se eliminó ningún programa social importante, al contrario, se aumentó la asignación por hijo, el programa Argentina Trabaja también, y ahora, en el día de hoy, se da el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires, que es un elemento muy importante para sumar, para que los chicos estudien. Así que a mí me parece que esto es parte de un relato que se intentó hacer. Y después las medidas concretas que se están tomando tienen que ver con un reordenamiento de la economía, sin lugar a duda. Nosotros desde el inicio, creo que en este mismo programa, cuando nos enteramos del ajuste tarifario, dijimos es un ajuste brutal. Carrió y yo salimos a decir esto, sí, diferenciándonos inclusive. Lo importante es que no pasó nada, es decir, nadie nos cuestionó en Cambiemos y hoy se está reviendo esto. Yo tengo esperanza por algunos indicadores, qué sé yo, algunas cuestiones que son muy pragmáticas y de intuición. Vos ves la obra de la Ruta 3 del Metrobús todos los días, cómo están trabajando, la gente está trabajando. Los programas y las propuestas que hay de licitación de las obras que se van a hacer en la ruta, eso sin lugar a duda va a generar trabajo porque la construcción derrama hacia otros gremios. El tema del campo, yo estuve conversando con Echeverri en los 150 años de la sociedad rural, ya han invertido, es decir, y eso también se verá en los próximos meses, las posibilidades que tiene el campo para generar trabajo. Y lo de Echeverri, la verdad que si era Ahora vamos a hablar, porque vos estuviste conversando con Echeverri. Te voy a decir, si era el tema del lomo y todas esas cosas. ¿Lo apoya o lo hunde a Macri Echeverri, el titular de la sociedad rural? Mira, a mí me parece que tiene más que nada que ver con dijo que pasar a General Paz no se come lomo. Hay veces las frases tienen que ver que son cuestiones de marketing, y si era instalar una conducta con relación a la carne, lo han instalado porque todos están hablando. Yo no voy a defender a Echeverri, digo, lo tiene que explicar él. Ahora, si es cuestión de marketing, todo el mundo habló de lo que dijo Echeverri. A ver, Alderete, que lo conoce a Toti Flores, los dos vienen luchando en el campo social hace mucho tiempo, pero Alderete que está del lado de la oposición, muy crítico al gobierno. Alderete le reconoce a Toti que también conoce la realidad y sabe lo que pasa, pero el Toti es optimista. Dice, bueno, la canasta básica se disparó, todo esto, pero el gobierno está haciendo cosas para tratar de paliar esa situación social. Yo tengo la sensación de que me están mintiendo, porque después hay una realidad. Toti no, Macri. La medida que ha tomado el gobierno nacional, sí, que ha creado una expectativa muy grande con las elecciones, voy a tomar 3 promesas electorales que el 10 de diciembre quedó en nada. Pobreza cero, trabajo de calidad y la lucha contra el narcotráfico. Ninguna de esas 3 cosas, al contrario, hubo un volumen de recursos que se fue transferido
a empresas monopólicas, las cerealeras, las mineras, que con eso se podría haber resuelto algunas cosas. Es cierto que en la Ruta 3 están trabajando, pero el 90% de las obras están paralizadas. Es decir, las pequeñas y medianas empresas en La Matanza, que vivimos los dos, sabemos bien cómo están cerrando y cómo están perdiendo los empleados. Es decir, porque no aguantaron el tarifazo. Es decir, por lo tanto, es una realidad de que el gobierno va por detrás de esa realidad. Si a mí me sacan el 40%, después me devuelven el 10%, más vale que es una mejora, pero voy a quedar con el 30% menos. Gobierno para los pobres claramente no es. Cuando hoy se está marcando como datos duros una caída del 7% desde el punto de vista de las ventas en supermercados, tanto de las distintas cadenas como de los conocidos como supermercados chinos, esto habla a las claras de que esto no ha favorecido a los sectores populares. Es decir, la caída de consumo en ese rango, y guarda que si estamos, por ejemplo, hablando de electrodomésticos para la casa, ahí es mucho peor. Estamos hablando entre el 10 y el 20% de caída. O sea que eso no admite discusión. Por lo tanto, no podríamos decir que este es un gobierno para los pobres. Para la clase media parece que tampoco. Entonces, si lo queremos plantear en términos de blanco y negro, ricos o pobres, yo estoy más inclinado a suponer que las consecuencias concretas de estos 7 meses de gobierno van en contra de los pobres y por oposición debería ser a favor de los ricos. Digo lo siguiente, yo coincido en parte con Aragón en cuanto a la expectativa política del gobierno. Me parece que acá, asumiendo el costo de lo que efectivamente se está produciendo sobre los bolsillos de los sectores populares, el gobierno apunta, vía enfriamiento de la economía, a mostrar una contención de la inflación el año que viene a los efectos electorales. El problema es que eso se puede combinar con esta inflación. Ojo. Segundo, me parece que los niveles de conformidad que podían existir en determinados sectores sociales se consumen a base de los costos que tienen que pagar los sectores populares. Esta semana el subte pasa a 7,5, digo la semana que viene. La caída en las ventas está absolutamente claro. Los tarifazos, ni que hablar. Me parece que esto es muy es indiscutible. El gobierno no lo discute. Porque eso es lo que estamos diciendo. El gobierno lo muestra incluso en las estadísticas oficiales. Es un gobierno para pobres, es un gobierno para ricos. Sí. Esto gobierno para pobres no es, y de las clases media para abajo tampoco. Maxi, senador. Dos cosas. Cuando hablas de sincericidio y pasaste el informe ese, más que sincericidio es recuperación de calidad institucional. Y la calidad institucional es un camino largo, pero que trae beneficios e incrementa la calidad de vida de la población a la larga. Yo comentaba la otra vez, vos lo dijiste, la inflación del IPC del Congreso dio 2,9. A las pocas horas el INDEC informó 3,1. Es decir, nos perjudicó, como bien vos lo decías. Y nosotros no nos enojamos con las estadísticas. Las estadísticas son las estadísticas. Y el respeto de eso va a significar a la larga una mejora en la calidad de vida, no tengan duda. Y después, en cuanto a la teoría del derrame, claramente no se trata de este caso. Ese es primero que la teoría del derrame ha quedado en el pasado, en la historia. Ya nadie habla de la teoría del derrame como una teoría posible políticamente. Las medidas que se tomaron, que obviamente son antipáticas, difíciles, que significan un tránsito duro, fueron acompañadas de medidas sociales que bien Toti las enumeró como pocas veces se ha visto. Aumento de la asignación universal por hijo, la cantidad de beneficiarios, aumento del seguro de desempleo, devolución del IVA en la canasta familiar, la reparación histórica de los jubilados. Esas son medidas sociales muy importantes que ayudan a este tránsito difícil. Tal es así que la gente... Bueno, este fin de semana hubo algunas encuestas que muestran incluso un aumento en la imagen del gobierno. ¿Cómo se explica eso, Aragón? No se explica eso, disculpame, eso es poliarquía, eso es una operación de prensa vulgar y que además me enoja mucho porque denigra mi profesión. ¿Vos podés creer que con aumento de tarifa de 400 y 500% mejore la imagen de un gobernante? Además, hay un dato que es muy sospechoso. No la publica en El Cuerpo como la hace siempre La Nación, que la publica con mucha extensión. Es un comentario que incluye... No, pero perdón, más allá de poliarquía, hay una encuesta de Poldata, de Celia Kleiman, y hay otra encuesta de Management and Fit. Obviamente la que maneja el gobierno son las de Isonomía, pero ni Poldata ni Management Fit le dan un incremento, al contrario.
Lo muestran a Macri bien arriba del 50% de... ya no, y con de mucha aprobación. expectativa sobre el esas dos ya futuro. no, las que lo muestran arriba son isonomía y poliarquía. Pero eso es ¿Usted no cree eso? No, isonomía es la cautiva del PRO desde siempre. Sí. Permíteme. O sea que Macri está en zona roja para usted. No, digo, pues ya si está por abajo de eso, entonces no está para seguir invirtiendo capital político. Lo que tiene que empezar a hacer es pensar a ver cómo levanta. No, nosotros lo tenemos en 44%, que no es peligroso para nada, además se puede recuperar tranquilamente. No es significativo una caída de 5 o 6 puntos con este lío de los precios, de los tarifazos. Eso se recupera. Acordate, Maxi, cuando Cristina enfrentó la guerra del campo, terminó la guerra del campo con 15 puntos positivos y después ganó con 54% de los votos. Es decir, no es... Se cayó Macri, entonces se cae el gobierno. No, bajó. Tuvo un costo político. Hay que admitirlo también. Así como admiten las encuestas, ¿viste? Así como admiten los índices de inflación. Bajó unos puntos. Es lógico que haya bajado unos puntos. ¿Es fatal? No. ¿Lo puede recuperar? Sí que los puede recuperar. Depende de lo que haga. A ver... Se gastó la bala de plata, que era Cristina todavía vivita y coleando para poder ser una oposición, que se pudiera batir en las elecciones. Esa bala de plata el gobierno se la gastó. Ya no la tiene más. ¿Cristina no está vivita y coleando? No, políticamente no está más vivita y coleando. Digamos. Acá el kirchnerismo como referencia de oposición fiable a Cambiemos, al PRO o al macrismo, ha perdido toda capacidad. Ha perdido toda capacidad. Me parece que ahí la apuesta política que tenía el gobierno claramente era de marchar a un escenario electoral el año que viene con la inflación contenida y con una oposición bien fragmentada y repartida. Eso ya no existe como escenario, porque Cristina no tiene más esa capacidad. Vuelvo al tema de si el gobierno está apostando o no a la teoría del derrame, que está esperando, digamos, para que la economía repunte. Hasta ahora no se ven indicadores de reactivación. Dijo Oscar Aguade, que es el ministro de Telecomunicaciones, el problema es energético, sin energía imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico derrame riqueza. Sí, justificando el tema de en materia energética venimos... Es decir, el gobierno está con la situación, entiende la recesión, entiende la inflación, le pega el tarifazo, pero está esperando que vengan las inversiones para que derrame riqueza. Sí, obviamente las inversiones no son de efecto inmediato. Sí. Primero hay que generar las condiciones para que vengan las inversiones. Una vez producidas las inversiones tienen efecto en el tiempo. Pero claramente el tema energético fue el que mayor impacto o el que más cuesta salir, porque venimos de 12 años de populismo energético. Eso no es gratis, a pesar de que a la gente, y sobre todo en los lugares con mayor capacidad, se le regalaba la energía. Yo siempre cuento el caso de que en Recoleta se pagan 54 pesos de luz. Sí. Digamos, si hay un caso de mayor inequidad distributiva es el tema energético. Salir de eso no va a ser fácil. Como bien dijo Totti, hubo algunos errores de implementación clarísimos, reconocidos. Este gobierno los escucha y presentó una propuesta que está en sede judicial que pone un orden a esa salida. Perdón, no me acuerdo los tapes que tenemos. Perdón, ¿qué tape tenemos, por favor? Esto es tremendo, pero fue gradual. Mauricio Macri, a ver qué dijo. ¿Cómo vivió la protesta del jueves pasado? Como que la entiendo, que hay un grupo de gente que cree que tal vez este no es el camino, otro grupo de gente que realmente el aumento de las tarifas les hace la vida mucho más difícil. Y yo lo he dicho todo el tiempo, ¿no? Porque lo siento. Si yo hubiese tenido alguna solución alternativa que recuperar, sincerar el valor de los servicios públicos, la hubiese tomado, Sergio. O sea, no hay otra alternativa que reduzcamos los consumos de energía y que cada uno se haga cargo de pagar su consumo. Bueno, ahí está Mauricio Macri insistiendo que esto fue gradual, pero reconoce que la realidad ha sido tremenda. Hay un error por ser generoso, ¿no? Muy importante. ¿Cómo que no había alternativa? La alternativa eran las audiencias públicas. A nivel más macro de la economía, la alternativa era un acuerdo económico y social, donde los distintos sectores protagonistas del circuito producción, intercambio, consumo fijaran metas de rentabilidad para las empresas, de precios para contener la inflación, que van pegados al tema de la salarización, y eso le hubiera permitido al conjunto de los sectores sociales no tener que estar pagando las consecuencias de decisiones unilaterales. Ahora, pero no es verdad que no haya habido alternativa.
Acá claramente hay alternativas desde el punto de vista económico. Un poquito con el tema anterior que me parecía... Del derrame de la riqueza. Del tema de las encuestas. Yo no creo en las encuestas porque hay intereses que se mueven y toda esa historia, así que no respeto a los profesionales, pero no les creo mucho, digo, más Aragón lo dice. Pero la intuición... ¿Qué palpás vos en el conurbano? No hay bronca contra el gobierno, no hay bronca. La bronca que nosotros conocemos cuando hay cosas que hace que la gente salga. Yo creo que tiene que ver ¿Hay mucho. puteada contra la realidad? Sí. Hay mirá, no me alcanza la guita. Eso sí, pero hay incertidumbre, no bronca, que digan estos son... Creo que todavía no tienen identificado qué es lo que está pasando y hay mucho, y yo creo que esto tiene que ver mucho con la cuestión del terrorismo que se ha hecho, lo mismo que ha hecho el dirigente aceitero ahora, porque la Cámara salió a decir que lo que dice es un disparate. Que a lo sumo el aumento va a ser del 30%. ¿Viste? Sí, bueno, no fue el nombre, el aceitero. Le vi la cara por primera vez acá en el pero informe. digo, ese terrorismo me parece que hace que la gente se retraiga un poco y empiece a pensar cuál es la salida para el país. Y hay un elemento más que me parece que es importante, que este gobierno empieza a transparentar también, no solamente los datos estadísticos, sino también que la gestión sea transparente, porque la corrupción ha hecho estrago en la vida de los argentinos. Yo creo que nos están armando un nuevo relato, porque se ve, en nuestra organización tiene presencia en todo el país. Nadie puede dudar de cómo ha acrecentado la necesidad de la comida. Nadie puede negar, inclusive las inversiones, esperamos las inversiones. Eso lo reconoce Toti. ¿Vos lo reconocés? Históricamente en nuestro país las inversiones sirvieron para la especulación o para favorecer a algunas empresas extranjeras, no así a la producción nacional, a la pyme, que son las que generan el trabajo genuino. Si se achica el mercado, por lo tanto, no tengo tanta esperanza. Y es cierto que la gente empieza a sentirse molesta, no es para decir que se vaya Macri, lo vivimos permanentemente, con Toti. Entonces a mí que no me vengan con un relato. Tenemos una realidad y esa realidad es que tiene que el gobierno voy a pedir el tape. Ahora voy a pedir el tape ahí de Macri con Cristina antes de ayer con Tinelli sobre el tarifazo, pero lo burlamos un poco, expresa el saber popular. Lo tengo acá en rutina, pero me dicen que no hay tape. ¿Hay tape o no hay tape? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a verlo. Dale, gracias. Junto al presidente Mauricio, junto a la expresidenta Cristina, vamos a arrancar estas vacaciones. Te digo, con el frío que tengo en casa, bajé la calefacción por pedido del presidente. Le voy a pasar la factura de los antigripales, pero bueno. Estamos haciendo la timbrada. Hoy, sin ir más lejos, temprano, toqué el timbre en una casa y dije, hola. Y del otro lado dice, ¿quién es? Y yo le dije, soy Mauricio. Y del otro lado me dijeron, ¿qué Mauricio? El que te aumentó todos los servicios. Y es bueno tenerte cerca. Es bueno saber que me vas a atender abrigado, que entendiste el mensaje, que me vas a atender y me estás apoyando. En San Telmo le mando un beso a Juan Carlos, que cuando me abrió la puerta me dijo, Mauricio, ¿en qué te podemos ayudar? Y yo dije, el año que viene voten a otro, pues es un quilombo esto. O sea, por eso... Quiero decirles a todos y a todas, cuando nos gastaban, cuando se burlaban de nosotros por la década ganada, y hoy estamos en la década apagada, claro, década apagada, apagada la luz, apagada la cocina, apagada la estufa, y apagarla al pago fácil con un camión de Juntadela. Pero claro, bien. ¿Le sirve a Aragón ese juego de contrastes, digamos, a Macri? Yo creo que está en un límite, un poco más si lo ponen en ridículo. Todavía no. No, pero el juego de contraste, digo, bueno, sí, yo me banco el tarifazo, todo eso, pero lo que no vimos ahí era todas las cosas que se decía de la corrupción de Cristina. Claro, digamos, de Cristina era la valija, Cristina era se afanaron todo. Entonces, eso digo, no una parte nada más, Macri con el tarifazo, pero la contraparte era... La corrupción de Cristina, Cristina, en el saber popular, para el 70%, es cierto que el 60%
de los encuestados la quiere presa, Cristina, no es que la rechaza, la quiere presa. Consideran que debe ir presa, no llega al 60%. Y un 30% dice que efectivamente va a ir presa, pero hay un 60% que dice que no va a ir presa y se te cruzan. Entonces hay un 30% que dice que debe ir presa, pero que no va a ir presa. O sea, 1 de cada 3 argentinos considera que Cristina Kirchner cometió delitos por los que debe estar presa y que no va a ir presa. Esto lo medimos. Ahí está el contrapeso. ¿Un tercio nada más dice que Cristina debe ir presa? No. 2 tercios dicen que debe ir presa. 2 tercios de la sociedad, dice un dirigente político debe ir preso, está la idea de que se afanó todo. Hay un tercio. Y la asociación de este momento duro con lo que se robaron. Ahora, no eso es un le tema sirve a menor. Macri. No, eso sí le sirve en principio, pero es una cosa que se va agotando día a día, porque la realidad te va pasando por encima. Es lo que decía antes de la bala de plata, porque el minué Frente para la Victoria, que antes lo sufríamos de manera invertida mientras el kirchnerismo gobernaba, ahora se intentó reeditar. El problema es que eso tenía que durar 2 años para apalancar las elecciones del oficialismo en el 17. Sí, principalmente se consumió la alternativa, un cachito, se consumió la alternativa, digamos, de Cristina o del kirchnerismo como tal. Y me parece que eso, a los efectos de explicarse, yo también estoy de acuerdo que los niveles de disconformidad no se traducen en graves por parte de la gente. ¿Por qué? Y porque claramente está el contrapeso de la referencia del kirchnerismo, que me parece que ahí es donde está un poco el balance que hoy hay en términos de opinión pública. Guarda, También casi todas las encuestas dijeron que entre el 60 y el 70% y algunas más estuvieron de acuerdo con la protesta de la semana pasada, aunque no hubieran participado. Eso está marcando algo, es decir, que se está de acuerdo con el sentido de la protesta, pero no se enganchan desde el punto de vista del activismo callejero porque dicen esto a dónde me conduce. ¿Se entiende? Macri hoy dijo, le pusimos el tope del 400% al tarifazo porque escuchamos a la gente. Sí, táctica de negociación que viene de la tradición empresarial de este gobierno. Piden 150 para cerrar en 100. Y hoy hay, en varios medios periodísticos, gráficos, están los comentarios de pasillo del propio gobierno donde dicen, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos dicho que el aumento tenía que ser el 400? Por eso, y estaríamos negociando. Pasamos de un gobierno que no reconocía absolutamente por el 200. nada a un gobierno que reconoce todo y dice, sí, nos equivocamos, todo mal. Después no te lo resuelve. Exacto. Pero eso es un juego, Eso es un juego de marketing también, El 400% sigue significando en materia energética que 2 tercios de la tarifa la siga poniendo el Estado. Sí, eso es cierto, estaba atrasadísima. Es decir, es gradual. Está bien, pero ¿por qué no disminuiste gradualmente la devolución de las retenciones? Le devolviste todas las retenciones y ponés el peso del sinceramiento de las tarifas en la sociedad civil. Perdóname, porque vos decís, no, yo te conozco tu argumento, vos vas a decir... Lo de la minera ni siquiera, la minera fue un saque. Con respeto, senador, realmente, sí, con respeto. Vas a decir, bueno, pero aumentó la venta de máquinas agrícolas. Y la superficie sembrada. Pero mientras tanto tenés una población que está sufriendo. Si te endeudaste para pagarle los foldouts, endeudaste para sostener la clase más pobre. Pero tan es así que hay un tercio de la población que tiene tarifa social, Raúl. Pero el tema de las retenciones me parece que también es una mirada capitalina. El tema de las economías regionales, si no se devolvía algo de lo que producía el campo, absolutamente para esa economía, de acuerdo. Se fundían y la verdad que estaban sufriendo todos. Los pueblos se estaban quedando sin posibilidad. Yo creo que ha sido una buena medida. No ¿Y por qué no tomar deuda para financiar eso? ¿Por qué no tomar deuda para financiar eso? Sí podemos tomar deuda. Vamos a sumar a la discusión. Están en nuestro estudio Dardo Chiesa, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y está Silvio Chebún, que es el secretario general del Sindicato de la Carne. Uno ve lo que ha pasado con la canasta básica alimentaria y la verdad que se han disparado todos los precios. El kilo de pan, estos son datos de la ciudad de Buenos Aires. El kilo de pan, 50% de aumento en el último año, ¿no? Junio de este año, junio del año pasado. El kilo de arroz, 42% de aumento. El litro de leche, 42% de aumento. La harina, 38% de aumento. El tomate, junio de este año, junio del año pasado, 90% de aumento. Queso fresco, 48% de aumento. Saco el tomate porque siempre es un problema. Si hay cosecha o no hay cosecha, digamos. Venimos discutiendo esto hace 5 años, digamos, el tomate. Pero todo el resto son aumentos efectivamente muy preocupantes. 48% el queso fresco, 45% el aumento del kilo de asado y 39% la docena de huevo. Bueno, le pregunto, ahí está Dardo Chiesa de Confederaciones Rurales Argentina. ¿Ha habido verdaderamente un desbande de precios de los alimentos? ¿Ahí qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay una responsabilidad dónde?
Ha habido un acompañamiento y una reestructuración de precios en función de la inflación, de que muchos productos venían atrasados. También es cierto que en el último, diría desde marzo, ha habido una gran inundación en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes, Santiago del Estero, donde muchos productos hortícolas directamente desaparecieron y van a faltar. Ustedes no pusieron el pimiento. El pimiento es como ir a la joyería a comprar. No hay pimiento, no hay pimiento. Y este es un tema complicado. El tema de la carne, también es cierto que hemos perdido en la década perdida, perdimos más de 10 millones de cabezas. Y la Argentina entró en una ecuación de faltante de carne. En la Argentina va a faltar carne. Y es estructural. Este año tenemos 700.000 terneros más. Pero fíjense, de esos 700.000 terneros más, 150.000 se los lleva el crecimiento demográfico argentino. Quiere decir que para alcanzar otra vez los ritmos de consumo que teníamos, va a pasar mucho tiempo y nos tenemos que acostumbrar que lamentablemente viene así. Quiero hacer un comentario a lo que dijo él recién por el tema de las retenciones, porque no lo puedo dejar pasar. La soja sigue pagando el 30%, el 25%, el 30% de los retenciones. Y es el 70% de las retenciones que pagaba el sector. El sector sigue poniendo arriba de 7.000 millones de dólares. Se le quitaron las retenciones al trigo, porque teníamos la menor superficie de trigo sembrada de la historia. Se le sacaron las retenciones al maíz, porque teníamos problemas con el maíz. Y se le sacaron a las economías regionales, que estaban destruidas. Y a la carne. A ver, Echegún, ¿qué quiso decir Echeverri con el titular de la Rural diciendo, pasando la General Paz no se come lomo? No, reconoció la realidad como reconoce el presidente Macri el tema de inflación y todo demás. Reconoció que en los primeros y segundos cordones de las grandes ciudades no se come carne. No es que no se come lomo, no se come ni bola de lomo. ¿Pero esto es de ahora o de...? No, si uno toma, se agravó en los últimos 6 meses. Si vos tomás la faena que hay, digamos, de enero a la fecha, como viene la caída, que son por 3 motivos... Caída de consumo de carne. Sí, y la faena, la cantidad de animales que se faena, que se matan por mes. Son tres motivos especiales. Uno, las inundaciones, que hemos perdido gran rodeo de animales. La retención, que es bienvenida para que haya mayor cantidad de kilos de carne. Y la caída de la cantidad de pesos que tiene cada trabajador y cada jubilado para comprar carne. Digamos, acá, ¿cómo hace un jubilado que cobra la mínima 4.900 pesos para comprar un kilo de osobuco a 60 Ahora, pesos? Echeverri, el titular de la Rural, ¿qué quiso decir? Digamos, que efectivamente hay cortes que los sectores populares no van a poder acceder. No, quiso plantear eso, no digamos, en función de que verdaderamente que el consumo de carne está cayendo y que va a ser... Hizo yo en esa reunión plantear que sectores más elevados van a poder comer carne, como en el caso del gas. Digamos, acá pasa lo mismo. El gas, digamos, los que más gastan tienen va a quedar con una tabla plana de 400 y el pobre hombre que compra 4 garrafas sociales paga el 400%. Digamos. Entonces, y el salario real de los trabajadores que van a tener en el segundo trimestre, que va a ser ahora, es el 20%. Así que todos los trabajadores van a estar por debajo de los 14.000 pesos que plantea el gobierno de la ciudad. Así que van a estar todos por debajo, digamos, del sector de indigencia. Maxi, cada 2 por 3 hay una expresión de algún funcionario del gobierno que se le escapa, donde se ataca que determinados niveles de consumo o calidad... Perdón. Pero sí es adherente, perdón. No, pero te lo concedo. Correcto, te lo concedo. Michetti lo dijo de otra manera y otros funcionarios lo dijeron de otra manera. Eso te lo concedo, es verdad. Me equivoqué con respecto a Echeverri. Pero hay muchos funcionarios del gobierno, que cuando no cuidan bien su discurso terminan admitiendo que esos niveles o calidad de consumo no son para determinados sectores. La famosa teoría al respecto del populismo consumista de la década pasada, independientemente de todos los errores que cometió el kirchnerismo desde el punto de vista de la macro y la microeconomía en distintos sectores, no puede ser justificación para decir que hay gente que no puede comer o no puede consumir tal cosa. Decir que un argentino, porque está del otro lado de la General Paz, digamos, no come lomo y está bien que no coma lomo, es una vergüenza. En el país la carne es una vergüenza. Lo mismo aclarar una cosa, porque nosotros venimos haciendo en el periodismo hace años que venimos haciendo notas respecto a los traficantes de lomo. Los que iban y buscaban por las carnicerías del conurbano los lomos para venderlos en Recoleta y viceversa. Los cortes más baratos los sacaban de Recoleta o de Barrio Norte o de Palermo para venderlo en el conurbano. Digamos, básicamente porque efectivamente hay cortes que
tradicionalmente no se comieron en el conurbano porque no alcanzaba la plata para pagar esos cortes. ¿Eso está bien? De hecho, están mucho más baratos. En el conurbano vos vas y compras el lomo mucho más barato que lo que sale. pero hoy sobra, el punto es si eso está bien o no. Hoy sobra en todos lados. Sobra porque la gente no lo puede comprar. La gente no lo puede comprar. Pero eso hace muchos años, Max. Ha dejado los cortes tradicionales con hueso, lo ha dejado y lo ha cambiado por cortes sin hueso, aunque sean más caros, en función del rinde, porque vos tenés un asado que lo comprás a 100 pesos, como decía ahí, pero perdés el 30%. No, es preferible comprar por ahí un bife deshuesado a 125 pesos o cuadril y que te va a rendir el 100% de carne. Claro. Entonces, trata de rebuscársela con los pocos mangos que tiene en el bolsillo. Toti, ¿qué se come, Alderete, qué se está comiendo hoy en los sectores populares? Y lo que se puede. Fideo. Es decir, lo que se puede porque cada vez para hacer un guiso se le pone menos papa, menos tomate, y menos condimento, por supuesto, y la gente trata de sobrellevar con un fideo hervido, con un poco de queso si es que tiene, es decir, y está buscando el pollo, se está comiendo mucho el pollo porque lo considera más barato que la carne, el que puede, pero la carne cada vez se consume mucho menos en los sectores donde nosotros la cuestión es que trae aparejado el problema de la salud. Ojo. Yo coincido con Juan Carlos que hay un reacomodamiento en ese sentido de la dieta familiar de los pobres, donde la carne hace mucho tiempo que viene siendo un producto que no es fácil de tenerlo. Y se va cambiando también esa cuestión. Hoy hay mucho pollo y mucho cerdo, que es mucho más barato, que el pobre es hasta donde alcanza. A mí me parece que en ese sentido es la realidad. Después yo creo que todos deberíamos tener acceso a comer lomo y me parece que acá hay que abrir un debate alrededor de esto con relación qué tenemos como proyecto los argentinos, si vamos para abajo y justificamos todo que vamos para abajo o si tenemos que empezar a pensar que debemos ir a una mejora en nuestra calidad de vida, que tiene que ver también con hábitos alimentarios. Yo creo que estamos pasando una emergencia y esto, Juan Carlos dice la verdad, esa es la dieta de muchos argentinos que hoy están en el conurbano, que hay una pobreza estructural tremenda, pero hay que ver qué planes tenemos hacia adelante. Los lomeros existen hace mucho tiempo, es decir, los propios carniceros... Esto que yo contaba, sí. Sí. Pero también en la realidad, o sea, a ver, el cerdo está en un precio accesible, ¿por qué? Porque hay una importación excesiva que está perjudicando a muchos productores porcinos y a muchos, digamos, empresas que se dedican al tema del fiambre, que dicho y hecho se le ha planteado a Ricardo Bullaire que cierre la importación de carne de cerdo. Pues normalmente siempre fue el 4%, para que suba el precio. Siempre fue el 4% para valor agregado y hoy está por arriba del 10%. Y lo mismo va a pasar ahora porque han ingresado en el tema avial un montón de carne avial y va a empezar a afectar muy fuertemente al tema avial. Entonces, si no controlamos la importación de estos productos, obviamente que todas las economías regionales que se dedican al tema porcino, aviar y al tema carne, obviamente que vamos a estar muy complicados. Genú. Bueno, mañana va a haber una reunión importante al mediodía en el sindicato de camioneros, porque hay que ver cuál es la respuesta de los trabajadores organizados. Es decir, de los sindicatos va a estar Moyano, va a estar Caló, no va a estar Barrio Nuevo, pero va en lugar de Barrio Nuevo, de la CGT de Barrio Nuevo, Carlos Acuña, del sindicato de estacioneros de servicio. Se encamina todo esto hacia la unificación, finalmente, que va a ser el 22 de agosto, y ya hay candidatos para lo que se supone va a ser un nuevo triunvirato, como sucedió en su momento en los inicios del kirchnerismo, donde en ese triunvirato estaba Moyano, estaba Lingeri y estaba Susana Rueda. Ahora, con el paso al costado que da Moyano, con el paso al costado que da Caló, un sindicalista que nunca terminó de representar a nadie, pero se va Caló, se va Moyano y asumen otros dirigentes sindicales. ¿Quiénes son? En el caso de Moyano, Juan Carlos Smith, un dirigente que quizá no es tan conocido a nivel social, pero que tiene bastante predicamento entre los sindicalistas, que tiene un discurso que incluso representa y le cae bien a los sectores de los gordos. Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento, que además está en la CAT, que es la cámara que reúne a los gremios de transporte que le hicieron todos los paros generales a Cristina Kirchner en los últimos años. Juan Carlos Smith por Moyano, por Barrio Nuevo, Carlos Acuña, que va a estar mañana, y Héctor Daer. ¿Puede haber un paro de la nueva CGT próximamente? Porque esta es la otra cosa, ¿no? El gobierno no solamente tiene diluida la oposición, no existe la oposición, yo creo que eso es lo que lleva a todo gobierno en algún momento a cometer errores, es decir, bueno, ¿cuándo le ponemos la tarifa? Y nos mandamos, total, no hay nadie en la oposición hoy, Cristina desapareció del escenario, no hay ningún dirigente político nacional hoy que pueda enfrentar electoralmente al gobierno y se mandan. Y los sindicatos tampoco.
Digamos, las CGT han hecho un pacto con el gobierno, pacto de gobernabilidad que por ahora se mantiene. Bueno, hoy Smith hizo declaraciones en Córdoba justamente y dijo el sindicalismo tiene que ayudar a la gobernabilidad. Es decir, es un sindicalismo que quiere negociar con Macri, pero también le reclama una serie de cuestiones, muchas. Una, la pérdida de poder adquisitivo, por supuesto. Acá están los rostros de los tres. Nos había faltado Héctor Daer, diputado del Frente Renovador, con algunos encontronazos dentro del Frente Renovador, y un hombre de sanidad, de Carlos Hueso Campo. Este sería el nuevo triunvirato que saldría del Comité Central Confederal del 22 de agosto. Todos por ahora dialoguistas con el gobierno. Sí, son todos dialoguistas, son críticos, pero son dialoguistas. Este sería el triunvirato. Mañana, insisto, en Camioneros a la 1 de la tarde y va a haber un documento que se anuncia que va a ser crítico. Hay que ver si se habla de todo esto que se está hablando acá mañana. Bueno, y Macri diciendo no la veo presa a Cristina. ¿Por qué dice eso Macri? Bueno, él no está, obviamente, entre los sectores que impulsan dentro del Frente Cambiemos, bueno, que la expresidenta vaya presa por causas de corrupción, ¿no? En algún momento lo dijo ya Pinedo, uno de los impulsores de la causa dólar futuro, que dijo, bueno, para mí es un despropósito citar por esa causa a Cristina Kirchner, y hay un debate que por ahí se da más hacia puertas adentro, dentro del gobierno, sobre qué tiene que pasar con Cristina Kirchner. Hoy Macri habló, hizo declaraciones y dijo, ese no es mi tema, yo no me la imagino a Cristina presa, un poco casi en respuesta a lo que había dicho, por ejemplo, Graciela Ocaña, que sí se la imagina presa, o a Margarita Stolbizer, que se la imaginan presa en poco tiempo. También desde el kirchnerismo lo comentamos acá, Diana Conti también dijo que se la imagina presa. Pero Macri dijo, no estoy en todo eso, menos Macri se la imaginan presa. Porque es un problema. Para Macri es un problema. Es que la verdad que es así. Usted dice también, Aragón, que a Macri le conviene a Cristina en el escenario. ¿Le conviene en el escenario? Le conviene a Cristina en Buenos Aires, no en Río Gallegos. Mira, sí, el tema es neutralizarlo a Sergio Massa. Exacto. El tema es neutralizarlo a Massa. Massa tiene 60% de imagen positiva. Esta encuesta va a aparecer mañana, te adelanto el dato, es nuestra. 2.000 casos, provincia de Buenos Aires. Intención de voto en escenario de paso. Sergio Massa, 26 puntos, 26 y algo, seguido por Randazzo con 16. Lilita Carrió 11, Jorge Macri 4,7, etcétera. Pero 26 puntos así jugados sin nada es imbatible, a menos que le pongan un gran aparato atrás, etcétera. El problema es que Lilita Carrió ya tocó su techo porque tiene casi 100% de conocimiento, o sea que es muy difícil que pase de esos 11, 12 puntos. El que puede crecer un poco ahí es Jorge Macri, que todavía tiene como 40% de desconocimiento, pero como sea, sumando los dos, no le podés ganar a Sergio Eso es provincia. Massa. Sí, eso es provincia. Y si sumás a una Margarita Stolbizer en la fórmula con Massa, es imbatible esa fórmula. Hay que ver qué pasa con Randazzo y el resto del peronismo. Sí, también después hay que ver las encuestas y lo que ocurre en la realidad, digamos, ¿no? Sí, porque bueno, el escenario de Massa, Macri estaba tercero en el escenario de Massa volando en la elección nacional un año antes y después terminó ganando en el balotaje. Hoy sería eso. el escenario de Massa volando ya lo vimos un par de veces. No, yo creo que lo interesante de todo esto también es discutir algo que el pueblo ha votado, que tiene que ver con la necesidad de recuperación de las instituciones. Y a mí me parece que el evento de Camionero es una buena indicación. Ojalá la recomposición de la institución venga por el sector de la clase obrera, porque eso va a dar fuerza a los reclamos y también gobernabilidad, y no se va a estar detrás de los chantajes de cosas que pasan políticamente, sino que se va a establecer, a mí me parece, un mecanismo de negociación que sea realmente previsible para que salgamos la Argentina adelante. A mí me parece que es un evento importante el de Camioneros. Se pensó en algún momento que Pablo Moyano podía ser el candidato del sector de Hugo Moyano. Finalmente iría a una secretaría, lo mismo que Palazzo. Era el más combativo. Es el que tiene el discurso más duro y el que dijo varias cosas. Con todo respeto, me parece que eligen bien de Pablo Moyano, no estrella el camión. Sí, Moyano sería Pablo, parte de una secretaría, y también Sergio Palazzo de la bancaria, que se postulaba o se postula. Y Macri se vuelve a ver con el Papa. Macri se vuelve a ver con el Papa el 17 de octubre, en un día peronista, lo va a recibir Francisco, después de aquella reunión que hubo en febrero, que duró apenas 22 minutos, si no fue tan importante la duración, sino la cara que tenía Francisco ese día. Tuvimos muchos encontronazos después, pero bueno, va Macri el 16 de octubre, va a participar primero de la cumbre de la FAO, van a beatificar y canonizar a cura Brochero el 16 de octubre, y el 17 finalmente lo vas a ver otra vez al presidente de la Nación con Francisco, con el Papa Francisco en el Vaticano.
No hay que enroscarse ahí, porque la otra vez era porque tuvo la cara enojada y ahora porque se va a tener una sonrisa. Me parece que lo que hay que analizar en relación al encuentro es de dónde habla el Papa y de dónde habla Macri. Me parece que en tal caso los marcos ideológicos son los que son distintos. El Papa Francisco habla de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está, desde el punto de vista de la orientación ideológica, en las antípodas de la orientación ideológica del presidente Macri. Me parece que esto, más allá de lo gestual, es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, sería muy auspicioso que eso sea un diálogo fructífero, ¿no? Que algunas de las consideraciones que se puedan vertir en esa reunión, que es del máximo nivel, digamos, no solamente nacional, sino, digamos, mundial, puedan, digamos, traducirse en algún tipo de beneficio para la política argentina. Le hago un último agregado. Ya que acá se planteó que lo vimos volando a Massa varias veces, yo creo que me parece que hay ahí un exceso discursivo por parte del senador. Me parece que, como acaba de certificar Aragón, hoy Massa... Me parece que hoy nadie está pensando en la elección del año que viene. Por eso, pero quiero... Por lo menos en la gente, sí, en la dirigente política. Quiero dejar sacado esto. ¿Por qué Massa hoy está al tope, digamos, de imagen positiva en todas las encuestas? Y tiene que ver con el perfil de oposición que se ha definido del Frente Renovador. Exacto. Nosotros llevamos adelante una oposición de carácter constructiva, no obstructiva, digamos, no oposicionismo, digamos, porque sí. Digamos, nosotros aquellas cosas que consideramos que están bien y en aras de la gobernabilidad las hemos apoyado. Aquellas cosas que están mal, nosotros vamos a ser muy contundentes en criticarlas y señalarlas. Igual lo único que me gustaría sobre lo que dijo Raúl, el tema de si le agregás a Margarita, la verdad que después de ver la foto de la semana pasada donde de los últimos 4 jefes de gabinete del kirchnerismo había 3, no la veo a Margarita en ese escenario. Eso es también una expectativa. 3 jefes de gabinete del kirchnerismo. Una expectativa. Aval Medina. Me están tironeando a Margarita, del Frente Renovador y Sergio Cambiemos. El otro día acá Peter Robledo dijo, si la tocan a Margarita, el kirchnerismo, ¿qué quilombo se va a armar? Digamos, amenazando el dirigente del PRO de Cambiemos. Mirá cómo tironeó el gobierno con la consideración que tuvo Macri al respecto del gobierno, digamos, del PS en Santa Fe. Quiero hacer un cierre con Alderete y con Toti Flores. Con Alderete, primero que nada, solidaridad por la situación que ha vivido Juan Carlos Alderete. Ha sido amenazado, se sospecha que son sectores vinculados al narcotráfico porque, Juan Carlos... No tengo claridad porque la situación y el escenario es muy complejo, viene ya así hace un tiempo atrás, es decir, yo creo que allí nosotros que estamos muy preocupados como gran parte de la sociedad con este veneno que están envenenando a nuestra juventud, a nuestra adolescencia. Así que dijimos, nuestra organización, tenemos que empezar a ser visible, pero también en eso con mucho cuidado. Hicieron una jornada, ¿cómo se llama la jornada? El gobierno debe garantizar y salimos a pedir las granjas comunitarias, las granjas aquellas que los chicos puedan recuperarse con un acompañamiento del Estado. En todas las municipios. Porque la granja en su gran mayoría son pagas y los obreros y el trabajador y el pobre no puede pagar. Con que acrecentó el problema social en los barrios donde nosotros vivimos, sí está haciendo estrago con chicos más chicos, con mucho más violencia, inclusive la preocupación de decir, bueno, juntémonos. ¿La droga qué droga? ¿El Paco? El Paco, la cocaína, la marihuana. Todo. Es decir, todo. Es decir, con una convivencia con algunos de las fuerzas policiales, de la fuerza de la justicia y que también algunos gobernantes están implicados en esto. Por eso dijimos, vamos a tener coraje porque se trata de nuestros hijos, de nuestros nietos, con otras organizaciones como Barrio de Pie, con el CT, es decir, con el cura Pepe también, que salimos, y con la Madre del Dolor, con el Madre contra el Paco, que el gobierno tendría que convocar a esas organizaciones porque son madres que nunca se van a vender porque ya perdieron sus hijos. Juan Carlos, a ver, quieren recuperar a sus hijos. Contá bien qué pasó, porque bueno, Juan Carlos está habituado a situaciones que pueden ser catalogadas como pesadas, digamos, de amenaza, de presión y eso, pero verdaderamente estuvo muy preocupado esta semana. Ayer iba a venir al programa, no pudo venir porque tuvo que trasladar a mis hijos a sus hijos al interior porque hubo amenazas concretas contra su familia. Quisieron entrar 2 veces a mi casa. Sí. Cuando fui a la justicia a hacer la denuncia, no me la quisieron tomar en la primera instancia verbal, sí. Es decir, porque me decían no configuran delito, no configuran, pero una serie de hechos hasta que me pasaron el video de uno de mis hijos que juegan el fútbol infantil, en lo cual yo enseguida me generó una desesperación porque se le quieren secuestrar a mi hijo, porque me decían te vas a tener que ir del país, callate bocón, no te podemos permitir a seguir haciendo lo que estás haciendo. Es decir, 2 veces intentaron entrar a mi casa, por lo tanto tuve que tomar medidas. Gracias a la solidaridad de muchos sindicatos, de centrales sindicales, de Uruguay, de Guatemala, con Toti fue el primero que se arrimó
a ser solidario, porque los dos estábamos pasando más o menos la misma etapa de la denuncia. Lo que me llama la atención, yo también estoy de acuerdo en la institución, pero no me vendan verso, tomen medida, porque inclusive la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ayer tuvimos una reunión con el subjefe de la policía de la provincia, no ha tomado ninguna medida. Y yo tuve que bancar solo con mi compañero para sacar a mis hijos de mi casa, porque entonces los grandes, es decir, no podemos aguantar un poco más, no me voy a ir del país, voy a seguir dando batalla en esto y exigiendo al gobierno, porque le he pedido una reunión a la ministra Bullrich, le he pedido una reunión a la gobernadora, le he pedido una reunión a la intendenta. El Estado, la institución, no figura para nada. Inclusive me decían, ¿qué quieren? ¿Que me maten a mí para que configuren el delito? No te dio ningún tipo de asistencia, ni la provincia de Buenos Aires, ni la Intendencia de La Matanza. Ni la Intendencia de La Matanza, está la UFI 3, el fiscal Bianchi, que tomó la denuncia. Quiero agradecer públicamente a todos y a Toti en particular, que hemos estado compartiendo estos malos movimientos, que como vivimos muy cerca, somos vecinos de hace muchos años y a la vez somos amigos, por más diferencias políticas que tenemos. Por más que tengan una diferencia totalmente distinta del país. Toti apoyando al gobierno de Macri, vos fuertemente en la oposición. Yo reivindico siempre, con Juan Carlos hemos podido dialogar independientemente. Sí. Creo que en nuestra vida de que nos conocemos tuvimos más diferencia política e ideológica que acuerdo, pero cuando se trata de defender causas, que es lo que hoy estamos defendiendo, esas diferencias. Y coincidís, Toti, hay una situación dramática con el tema de la droga. Hay una situación dramática con la cuestión de la droga. Hay un poder parainstitucional que se viene desarrollando hace muchos años en la provincia de Buenos Aires y que ahora de alguna manera sale a la luz, como todo se está visibilizando en el país, eso también, y lo torna tremendamente peligroso, que este es el tema, y a mí me parece, yo coincido con Juan Carlos, y vamos a ver qué cosa podemos hacer como para que el Estado tome esto como una causa. La gobernadora Vidal pasó a disponibilidad 1.600 policías, pero yo no, claro, está bien porque si efectivamente hay que sanear la policía y demás, está bien que así sea. Lo que uno se pregunta es qué hacen esos 1.600 policías ahora, qué se dedican ahora. Al secretario de Seguridad de Hurlingham le metieron un tiro en el parabrisas. Digo, estamos hablando de un enfrentamiento que conlleva peligros. Hay un 10% que todavía no presentó sus declaraciones juradas. Nosotros le hemos presentado con todo lo que me mandaron, los videos de los pibes que me van a destruir y todo lo demás. El Estado debe tener los instrumentos para investigar bien cómo fue eso. El Estado dice inclusive de que el delito superó, la tecnología que tiene el delito superó al Estado. Entonces estamos mal. Entonces, gracias de esta manera a todos. nos defendemos entre todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta noche en Plan M. Quédense con Clara Mariño, que ya llega con Fuego Lento en Canal 26.